Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la realidad de la seguridad social. Y fijaos que muchos ministros, muchos representantes del gobierno nos hablan de superávit en la seguridad social, pero bueno, pues el dato es tozudo. Estamos hablando de que el déficit de la seguridad social se dispara a casi 100.000 millones de euros. Una bomba de relojería para el sistema de pensiones que nos cuentan los compañeros de mundoemprende.com. Ya sabéis, ese portal de referencia para autónomos, para pymes, para emprendedores. Vamos con ello. Y sí, amigos, hablábamos hace poquito del Tribunal de Cuentas y, bueno, de lo que nos decía sobre gastos no contabilizados, 4.000 millones en el 2023, y, bueno, pues otros gastos que ni siquiera estaban justificados, más de 1.250 millones. Algo que para mí es un escándalo, es algo gravísimo, que todo eso no esté correctamente colocado en las cuentas públicas, que eso manipule los datos que se ofrecen. Claro, ya en el 2023 pues ya ha pasado, pero durante todo este tiempo pues nos han tenido engañados con el déficit, con la deuda, con un montón de cosas porque no se ha hecho el trabajo que había que hacer. Si es problema de que hemos cometido un error o que no ha dado tiempo, bueno, pues entonces tenemos que pedir responsabilidad a esa gestión del ejército de funcionarios que tenemos que no son capaces de hacer ese trabajo que, bueno, pues es el mínimo que le podemos pedir al Estado, que pueda justificar todos esos gastos en los que ha incurrido y que además pues, pueda dar datos fiables a Bruselas y a la ciudadanía. Si no ha sido un error, que no creo yo que haya sido un error, pues es manipulación contable, es buscar engañar a Bruselas, buscar engañar a la ciudadanía, pues ocultando facturas que no se contabilizan y ocultando gastos que ni siquiera se justifican. Bueno, pues el mismo Tribunal de Cuentas emite una advertencia brutal, contundente. Y es que el déficit de la seguridad social en España se dispara. Alcanzó los 98.526 millones de euros al cierre del 2023. Vamos a ver, cuando hablamos de déficit hablamos de un concepto muy claro, la diferencia entre los ingresos y los gastos. Bueno, pues ahí podemos tener unos beneficios o podemos tener un déficit y es, oye, yo he puesto aquí un dinero para cubrir estas prestaciones y fíjate, me ha sobrado dinero. Perfecto. O, como es la situación actual, me ha faltado dinero. Lo que no podemos hacer es jugar con la comunicación, jugar con los datos, como han hecho muchos ministros de este gobierno y, bueno, pues oficialmente el gobierno nos habla de bolsa de ahorro, de que nunca ha estado mejor la seguridad social, de que hay superávit y el Tribunal de Cuentas nos baja la realidad. No solo no hay superávit, sino lo que hay realmente es un déficit tremendo en la seguridad social, como ya cualquiera con ojos en la cara pues podía prever con esta pirámide poblacional y con estas medidas que no se han tomado para solucionar el problema de las pensiones. Estamos hablando no de poco dinero, estamos hablando de 98.526 millones de euros de déficit, mientras que se nos vende que la bolsa, la hucha de la seguridad social tiene 5.000, 10.000 millones. ¿Y en qué consiste esta trampa en la comunicación, esto que nos venden de que está en el mejor momento posible, que está saneada la seguridad social y que es un sistema totalmente sostenible en el tiempo? Te lo cuento. Y vaya por delante que el problema de las pensiones, el problema de la seguridad social y de este déficit que tenemos permanente y cada vez más acuciante no es responsabilidad de un presidente, de un partido o del otro. Es responsabilidad de todos, de todo este sistema, de que se lleva mucho tiempo sin hacer absolutamente nada para de verdad solucionar el problema de fondo. Y bueno, pues los parches que se ponen pues son de aquella manera. Llevamos un tiempo en el que estamos subiendo las cotizaciones a la seguridad social. Estamos haciendo que las nuevas generaciones, los que están ahora trabajando, todavía tengan que aportar más para intentar cubrir esas pensiones que se están cobrando ahora. Estamos hablando que es un sistema de reparto, estamos hablando de que es un Ponzi en toda regla.
Ahora los que están en la parte baja de esa columna, los que están entrando, los que están trabajando ahora, tienen que pagar las pensiones a los que ya se han jubilado. Cuando la pirámide es así, no hay ningún problema. Cuantos más entran por debajo, más gente hay para cotizar y más fácil es pagar la parte de arriba, pero cuando esta pirámide empieza a ser así, pues ya tenemos un problema. Y bueno, pues ahora los jóvenes, los que estamos en el mercado laboral, estamos pagando más a la seguridad social porque hay más gente jubilada a la que hay que pagarle la pensión. Y bueno, pues a nosotros nos extraen más de la generación de riqueza que hacemos, a las empresas les extraen más de esa generación de riqueza que están produciendo y bueno, pues claro, menos dinero en manos productivas, que al final no es más que el sector privado, pues menos capacidad para generar riqueza. Hace poco hablábamos de ese dato, el 37% de la población sostiene al resto de la población. Bueno, pues esto es complicado de mantener cuando el porcentaje cada vez se reduce más. Esto hace, pues eso, ya no hablamos de la presión fiscal, que bueno, pues estamos más o menos en la media. Hablamos del esfuerzo fiscal. Es que en España hay mucha menos gente contribuyendo que en el resto de los países de nuestro entorno. Con lo que al final el esfuerzo fiscal para los que sí están contribuyendo es mucho más alto. Bueno, pues sabiendo todo esto, que además estamos aportando más, aún así el déficit sigue creciendo y hablamos en el 2023 de un déficit acumulado de 98.526 millones de euros. Refleja una tendencia realmente preocupante y además una tendencia que se ha agravado en los últimos años. Ojo, pese a que estamos pagando más, cotizando más para intentar mitigar el efecto poblacional que tiene este sistema de reparto. Así que ante un desequilibrio estructural, pues intentamos aumentar las cotizaciones, pero no hacemos nada para resolver el sistema en sí mismo. Y hay soluciones, y hay sistemas, pero no hay quien le ponga el cascabel al gato. Y es que ahora mismo, por la situación, a ver qué partido político, a ver qué líder político enfrenta el problema de cara y hace lo que tiene que hacer cuando estamos hablando de que, claro, hay muchos pensionistas, muchas personas jubiladas que están cobrando pensión, pocos cotizando y ahora pues no podemos llegar a esas personas que están jubiladas, que han trabajado todos estos años, que han cotizado, correcto, pero no los podemos enfadar porque electoralmente eso nos quitaría muchos votos. Bueno, pues seguimos atacando al que está cotizando ahora, que bueno, son más de su padre y de su madre y bueno, pues les vamos quitando un poquito más cada mes de esa riqueza que generan. También lo hacemos con las empresas y poquito a poco nos vamos metiendo en ese círculo perverso en el que hay menos generadores de riqueza, más perceptores de esa riqueza. Al final terminamos haciendo lo que mejor se sabe hacer con este sistema, con estos estados, que es repartir la miseria. Lo ideal, generar riqueza. Cuando generas riqueza, bueno, pues es sencillo repartir. Cuando generas miseria, pues estás repartiendo. ¿Pero qué estás repartiendo? Miseria. Bueno, pues esa es la situación actual de la seguridad social con esto de las pensiones. Un déficit acumulado de casi 100.000 millones de euros. Sí, Borja, pero ¿cómo puede ser si nos están vendiendo que tiene superávit la seguridad social, que van guardando dinero en una hucha? Vamos a ver, esto es bastante zafio. Lo que nos están diciendo es que hay superávit porque la Seguridad Social ha pedido un préstamo al Estado, dinero que también es nuestro, y entonces, bueno, pues ha pedido, por ejemplo, en el 2023, 116.166 millones, que equivale al 7,75% del PIB español, pues esos son los préstamos otorgados por el Estado a la Seguridad Social. Esto es como si uno dice, no, yo no tengo déficit, porque mira, yo gano 5, me gasto 7 y he pedido un préstamo por 5 y entonces pues tengo un ahorro de 3. No, tú tienes un déficit estructural, en este caso de la seguridad social, el tuyo no lo sé, pero ese año has tenido un déficit y has pedido un préstamo para cubrir ese déficit, pero no podemos evitar el hecho de que tienes un déficit, de que cada año que pasa vas acumulando pérdidas porque necesitas más ingresos de los que tienes porque tus gastos son superiores a los ingresos. Es un concepto sencillo. Lo que no podemos vender es que, no, es que fíjate, la seguridad social está en el mejor momento posible porque tiene 5.000 millones ahí guardados en una hucha. Perdona, son 5.000 millones de un préstamo que te han dado para poder cubrir que no te llega con los ingresos y, bueno, pues has cogido parte de ese préstamo y lo has dejado ahí en una hucha.
Bien, pues el año que viene te gastarás eso y seguramente necesites pedir más. Lo volverás a meter en la hucha y me dirás que todavía tenemos más superávit. Bueno, pues eso es mentira. Eso es manipular los datos, es intentar confundir a la opinión pública. Y es verdad que, bueno, pues tenemos que buscar la manera de hacer este sistema sostenible, pero lo que estamos haciendo ahora es engañar. Estamos contándole a la gente que la seguridad social está equilibrada, que ahora mismo esto es un sistema que va a ser viable en el futuro y, bueno, pues ellos saben que no es viable en el futuro, que se van a tener que tomar medidas que ya se vienen tomando. Se alarga la edad de jubilación, menos pensión. Se aumentan los años de contabilización, menos pensión. Y bueno, pues cuando esto vaya avanzando, pues habrá generaciones que en lugar de cobrar una pensión que suponga el 80% de lo que venían cobrando en los últimos años antes de jubilarse, pues será el 50 o será el 30. ¿Eso quiere decir tener la pensión garantizada? No. Eso quiere decir que algo de pensión te darán, correcto, pero no puede ser en las condiciones que tenemos ahora. Entonces, habría que afrontar cuanto antes este problema y solucionarlo. O poner las medidas para que poco a poco se vayan mitigando sus efectos. Si seguimos igual, claro, estamos abocados a llegar a un punto en el que sí, habrá pensiones, sí, pero esas pensiones no serán suficientes para que los jubilados puedan vivir, puedan sobrevivir, no serán suficientes. Si no avisamos a la población para que pueda tomar medidas y pueda buscarse otras alternativas, otras soluciones que complementen esa jubilación el día que llegue, pues nos encontraremos con un problema todavía mucho más grande de vulnerabilidad de toda una sociedad. Pero no nos quedamos ahí, es que el Tribunal de Cuentas también ha encontrado irregularidades contables y falta de transparencia en ese déficit de la seguridad social que lo hace dispararse. Por ejemplo, estamos hablando de que se ha identificado una sobrevaloración del resultado presupuestario en 3.211 millones de euros, debido, bueno, pues a una incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos. Ojo, 3.211 millones de euros, que no es poca cosa. Sobrevaloración del resultado presupuestario. Además, ya lo hablamos también, en esos pagos no justificados pendientes de aprobación, en este caso con la Seguridad Social, de 1.347 millones de euros que han superado esos plazos permitidos en la actualidad. Con lo que no tenemos seguridad en esas cuentas públicas, lo hablábamos en un vídeo, por aquí te lo dejo. Bueno, pues todo esto termina afectando a la credibilidad de todo el sistema. Eso, más la manipulación que se intenta con los datos, ese interés por equivocar a la opinión pública, bueno, pues nos puede traer consecuencias gravísimas. Por otro lado, también encontramos sobrevaloración de activos y deudas no contabilizadas. Y es que, de nuevo, el Tribunal de Cuentas ha denunciado la presencia de desequilibrios en las estimaciones contables. Volvemos a jugar con la contabilidad. Se han identificado errores relevantes como la sobrevaloración de los créditos tributarios y no tributarios en 9.583 euros y la infravaloración de las deudas pendientes de cobro de organismos como la Seguridad Social, el SEPE y Fogasa por 2.617 millones. ¿Esto qué quiere decir? Pues que le ponemos un poco más a los ingresos, le quitamos un poco a los gastos y al final nos sale la cuenta que, bueno, pues más o menos podemos vender a la opinión pública. Pese a esa venta, pues claro, con los datos de déficit, que son unos 100.000 millones de euros acumulados, pues es muy difícil. Bueno, pues entonces nos inventamos el concepto de que ese préstamo que nos da el Estado para cubrir los gastos que no nos llega, pues resulta que son déficit positivo. O sea, que el Estado nos ha dado ese dinero y lo contabilizamos como ingresos. Ahí tenemos esos ingresos que nos ha tenido que dar el Estado para cubrir nuestros gastos y ahí lo metemos como ingreso y decimos que tenemos superávit. No, el sistema no tiene superávit. Dejemos de manipular la contabilidad. Al final nos estamos engañando, nos estamos haciendo trampas al solitario y no estamos avisando a la gente para que pueda tomar medidas y para que pueda ser independiente el día que se jubile. Y como te decía, pues tenemos esa hucha de las pensiones que es un trampantojo total y absoluto. Nos venden que tenemos una hucha en la que, bueno, nos dicen que hay ahora mismo 8.400 millones de euros a final de septiembre de 2024. Claro, esto que tenemos ahí en esa hucha sale de que hemos tenido más ingresos que gastos. No, sale de que hemos pedido un préstamo.
sale de que nos hemos endeudado. Y como nos hemos endeudado, esa parte que nos ha sobrado del endeudamiento lo hemos metido en una cosa que se llama fondo de reserva, y lo que le vendemos a la gente es que fíjate si estamos bien que nos sobra dinero. No nos sobra dinero. Hemos necesitado pedir un préstamo. Esto las familias españolas lo conocen bien en su economía. Si yo gano 1.000 y me gasto 1.200 y tengo que pedir un préstamo de 1.000 para cubrir esos 200, vale, me sobran 800 y los meto en mi cuenta y tengo 800 en mi cuenta. Sí, pero debes 1.000. No nos podemos hacer trampas. Ese fondo de reserva es una deuda. Nos hemos tenido que endeudar. No hay superávit. No podemos venderlo como que el sistema es escalable y es estable, va a poder perdurar en el tiempo porque tenemos un fondo de reserva, en este caso de 8.400 millones de euros, que es dinero que hemos pedido en préstamo, con el que nos hemos endeudado para poder cubrir los gastos. Estamos engañando a la opinión pública. Y es que además esto no resuelve absolutamente nada. Tenemos ahí en una cajita 8.400 millones de euros que al año siguiente, como volveremos a tener déficit y cada vez más déficit, pues nos comeremos eso y más deuda que tendremos que pedir. Y seguramente lo disfracemos para decir, mira, de 8.400 ahora tenemos 10.000, porque hemos tenido que pedir todavía más dinero para cubrir lo que no han cubierto esos 8.400 que teníamos de reserva. Además hemos tenido que pedir más y hemos pedido un poquito más para que ya ese fondo de reserva pues parezca que tiene más cantidad. No hay reserva, lo que estamos haciendo es cada vez endeudarnos más. ¿Y qué pasa si nos comparamos con el resto de la Unión Europea? Bueno, pues hemos de decir que según el Instituto Juan de Mariana, el déficit real de la Seguridad Social en 2023, solo en ese año, fue de 56.000 millones de euros, 7 veces mayor que la cifra oficial. La deuda implícita del sistema asciende al 507% del PIB. 507% del PIB. Estamos hablando, bueno, pues de 500,7% del PIB, de ese ingreso anual o de esa generación de riqueza anual que tiene el conjunto de España. Claro, esto lo que nos indica es una posición de vulnerabilidad frente a otros países europeos y lo que hace es subrayar esa necesidad de implementar reformas estructurales, no seguir subiendo la cotización. No, hay que hacer algo que realmente cambie de manera estructural, de manera importante, cómo funciona nuestro sistema de pensiones. ¿Y qué proponemos desde aquí? Bueno, proponemos que todas esas fuerzas políticas de derechas, de izquierdas, más nacionalistas, más conservadoras, más progresistas, lleguen a un pacto de verdad para decirle a la ciudadanía cómo está el sistema y para tomar medidas. Es importantísimo que la población sepa cómo está el sistema para que entre todos podamos aceptar las medidas que van a ser necesarias para poder hacer esto sostenible. Y serán medidas duras, serán medidas complicadas en las que todos los que están trabajando y los pensionistas tendrán que arrimar el hombro, pero que bueno, a medio largo plazo pueden hacer que tengamos un sistema de seguridad social que sea sostenible en el tiempo y que, bueno, pues no se base en este sistema de reparto, sino que fundamentalmente vayamos hacia un modelo de capitalización que haga que, bueno, pues cada uno tenga su propia huchita de dinero que va aportando para su jubilación, porque si no, estaremos siempre al albur de esos sistemas demográficos en los que si hay mucha más gente que se jubila, pues esa gente va a tener que cobrar sus pensiones, pero la gente que está cotizando no va a ser capaz de generar suficiente con sus cotizaciones para pagar esas pensiones a las que el sistema se ha comprometido. Así que desde aquí necesitamos un pacto entre todos los partidos, que esto se saque de la refriega política y, bueno, pues a ver quién es el que pone el cascabel al gato. Y hablaremos en un próximo vídeo de que, bueno, pues a la seguridad social, entre comillas, le crecen los enanos. Estamos hablando de este problema con las pensiones, este problema estructural de nuestro sistema de pensiones, y ahora enfrentamos otro problema gravísimo, que son esas bajas laborales que cada vez aumentan más en nuestro mercado laboral y que hacen que, bueno, pues se tenga que dedicar muchos más recursos a cubrir esas incidencias cada vez
sea un factor más preocupante en esto del déficit de la seguridad social. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya te digo que en breve sacaremos ese vídeo hablándote de todo esto de las bajas laborales, pero hoy vamos a llegar hasta aquí. Te voy a pedir que te suscribas, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones, y si lo que quieres es seguir informándote de todo esto que tiene que ver con nuestra economía, con las pensiones, con nuestros sistemas, pues aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.